¿Existe vida después de la muerte o somos simplemente un cuerpo que se degrada y nos enfrentamos a la nada, a la no existencia? Algunas personas creen que volvemos a nacer, la reencarnación, y algunos creen recordar sus vidas pasadas. Observen esta imagen. Lo que usted está viendo es la foto de un niño del cual vamos a hablar hoy, que dice que recordó haber sido un piloto durante la Segunda Guerra Mundial. Lo más sorprendente es que conocía datos que nadie más conocía y fueron revelados años después. Un caso increíble, como muchos otros más, que vamos a ver a continuación aquí en Más Allá. Así que quédese hasta el final, hasta el final, hasta el final. Alejandro Bernal. Marco Roballo. La reencarnación. Desde que comenzamos este programa con Joana, hace ya mucho tiempo, hace ya casi 7 años, todos los días me escribían: ¿cuándo van a hacer un programa de reencarnación? ¿Cuándo? Porque es una idea fabulosa, la posibilidad de que hayamos vivido otras vidas, la posibilidad de que hayamos estado en otros tiempos, que tengamos memorias y que nuestra alma sea eterna. Lo creen los budistas, lo creen los hinduistas, y aquí vamos a ver casos sorprendentes con 2 invitados increíbles, ¿verdad, Joana? Don Esteban Cruz, así es, y es muy interesante esto porque es una perspectiva diferente. Nunca hemos tocado este programa y lo vamos a hacer con 2 personas que conocen muchísimo de este tema y de estos casos, y con un nuevo invitado, señor, que usted trajo aquí a es un escritor impresionante, lo conocen en Estados Unidos, lo conocen, viaja por todo el mundo. Escribió un libro que se llama Piel de Ébano, que ha ganado una gran cantidad de premios, pero además ha estudiado e investigado la reencarnación técnicamente. Él es ingeniero. Estamos con él, el maestro Marco Roballo. Marco, gracias por estar acá. Esteban, un gusto estar acá, estar de nuevo en mi país y de poder compartir estas charlas tan amenas, tan literarias de alguna manera. Sí, usted ha escrito, aparte de investigar el fenómeno de la reencarnación y de buscar esas respuestas que nos va a contar más adelante, escribió un libro que se llama Transmigración, que es este libro que les voy a mostrar, en donde toca un poco este tema. Y bueno, gracias por estar aquí, maestro. No, un gusto, un gusto. Alejandro Bernal, periodista, lo escuchan en Caracol Radio, tiene su propio canal que se llama Mandrágora Misterio, sí, y además es una biblia ambulante de fechas y de datos. Hoy nos va a tener completamente ahí al límite, porque yo sé que usted se conoce estos casos de memoria. Muchas gracias, Esteban. Un saludo para ti, para Marco, para Joana, para todos los espectadores, la gran audiencia de Más Allá. Y en esta oportunidad, hablando sobre la reencarnación, también una de esas temáticas que siempre están preguntando en redes sociales, en YouTube, y en esta oportunidad un dossier imperdible para todas las personas que son fanáticas de este tópico en específico en el ámbito del misterio. Y bueno, señores, comencemos de una vez. La reencarnación, una creencia que está en muchas culturas, una creencia que está todavía viva alrededor del mundo. Observen esto. ¿Existe algo después de la muerte? Al fallecer, ¿nos hundimos en el eterno vacío de la no existencia o hay algo más? Durante siglos, millones de personas han creído en la posibilidad de que regresemos bajo la forma de otros seres vivos e incluso de personas. La doctrina de la reencarnación. Budistas e hindúes consideran que somos almas condenadas a morir y renacer hasta que podamos fundirnos con la divinidad. Creencias que han inspirado películas como La razón de estar contigo de 2017, que cuenta la historia de la reencarnación de un perro que se conecta emocionalmente con sus dueños.
Lejos de la ficción, existen casos de personas que aseguran recordar vidas pasadas que desafían toda lógica, como el extraño caso de Luke Ruhelman, un niño que asegura haber sido una persona que falleció en un incendio en Chicago. Historias sorprendentes que analizaremos solo aquí, en Más Allá. La reencarnación existe, para algunos sí, para otros no, pero yo sí quisiera preguntarle a nuestro nuevo invitado de hoy, Marco Roballo, ¿por qué le llama la atención este tema y dentro de toda su investigación para escribir este libro y todo lo que ha podido estudiar acerca de este tema, qué es lo que más destaca en este asunto? Bueno, yo creo que inicialmente sería bueno poner en contexto cómo es que aparece este tema en mi vida. Por allá en los años 70, a finales de los años 70, vi un programa de televisión en el cual se hablaba de una persona que había sido, o le habían practicado una regresión y había descubierto algunos elementos que parecía que como que no concatenaban con la realidad. A raíz de eso me veo sumergido en unos libros de Brian Weiss, entre ellos uno que se llamaba Muchas vidas, muchos sabios, y ahí es donde hay una apuesta a si en realidad existe o no vida más allá de la muerte. Cuando encuentro las historias que narra este psiquiatra norteamericano, veo que él hace una semblanza de uno de sus protagonistas, que es una mujer a la cual le practica una regresión, y en el momento en que hace esta regresión hipnótica descubre en ella algunos estadios que son un poco perturbadores, sobre todo cuando ella comienza a hablarle de unos siglos anteriores. Esto me hizo a mí recapacitar sobre si en realidad puede hallarse algo que nosotros desconocemos. Al final del libro, él reseña cómo se puede hacer una regresión hipnótica. Pues curiosamente, lo que dice él es que uno debe buscar una persona que se preste para servir, digamos, como conejillo de indias, y a la única persona que tenía yo a mi lado en ese momento, que era como un domingo como a las 11 de la noche, era mi esposa, que dormía profundamente. Y bueno, pues vamos a preguntarle a mi esposa a ver si ella lo puede hacer. Quería saber, no solamente por curiosidad, sino también por ampliar ese tema, qué tan cierto era. Y pues le platiqué a mi esposa, y ella dijo que sí, que lo íbamos a hacer, y ahí es donde nace de pronto ese descubrimiento. ¡Wow! ¡Qué historia tan fabulosa! Sí, Alejandro, es que hay una conexión. Ya nos va a contar qué descubrió con su esposa, claro, porque eso le va a interesar. Bueno, Alejandro, esto de la reencarnación, por un lado tenemos a las religiones del mundo que la creen, sí, que son los budistas, las religiones vedaicas, los hinduistas. Sí. Pero por el otro lado hay científicos como Brian Weiss, que tiene una formación científica, sí, que dicen que han podido hacer que personas recuerden sus vidas pasadas, como acabamos de escuchar. Hay algo muy interesante sobre lo que dices, Esteban, y es que cada vez hay más hombres de ciencia que se han realmente interesado por esta temática, no solamente por ese tipo de información que revelan los pacientes en sesiones de hipnosis, sino cómo estos testimonios se concatenan con muchas de estas creencias que tienen origen en Oriente, estas religiones dármicas que hablan sobre cómo nuestras vidas harían parte de un ciclo continuo, de una rueda eterna de muerte y de renacimiento. De hecho, dentro del hinduismo se habla de algo que a mí me parece muy interesante dentro de este tema de la reencarnación, Esteban, y es del Atman, una especie de cuerpo etérico, una sustancia muy cercana al alma, que es la que tendría la capacidad de adquirir un nuevo cuerpo en un nuevo ciclo. Así que es bastante interesante toda esta temática, Esteban. Maestro Marco, no puedo dejar esto. ¿Cómo fue ese ejercicio y qué le dijo su esposa? Bueno, pues cuando intentamos hacerlo la primera vez, ya después de que lo había practicado en la soledad de mi casa, ya me adentré en este tema con ella. Lo hicimos un día en que estábamos solos en casa, pero la primera vez fue un fracaso porque me dio bastante temor. Sobre todo cuando la llevo a un estado donde ella hace un sonido gutural cuando ya llego contando en regresión de 10 a 0, y cuando digo 0, ella
hace un sonido gutural que a mí me asustó. Yo creí que le había causado algún daño, alguna cosa. Entonces la devolví y en ese momento suspendí y dije, no volvemos a hacer esto porque de pronto nos estamos metiendo en un campo que no nos está permitido, que no está legado. Más sin embargo, esta renuencia duró no más allá de 2 semanas. A las 2 semanas volvimos a intentarlo y pude llegar a esa situación. ¿Qué era lo que queríamos plantear en ese momento? Mi esposa sufría de un temor bastante fuerte hacia lo que eran los carros. Ella al pasar una avenida le causaba mucho temor. Por tanto, yo quise llevarla a ese momento. Ella tenía temor porque ella había tenido un accidente siendo muy joven, iba con su hermano menor y fueron atropellados por un vehículo. Cuando yo la hago llegar a ese momento, ella me narra todo con fiel detalle, al punto que me llamó la atención que me pudo dar el número de la placa del vehículo con la que fue atropellada, del vehículo que la atropelló. Cuando le digo que vaya un poco más atrás a ver si había algo más, ella me describe una situación en la que dice, sí, voy manejando un carro. Ella no manejaba carros en esa época todavía, dice que iba manejando un carro y que iba colina abajo. Entonces le pregunté, ¿cómo vas vestida? Y me narra que va vestida con un uniforme de un militar de los Estados Unidos que traía un gorro azul y que llevaba barba. La cuestión al final es que se estrella contra un árbol grande y muere. Cuando yo la traigo de regreso, pues el shock no era solamente mío, sino también de ella, porque no comprendíamos qué había sucedido. Duramos como media hora en silencio tratando de analizar toda esta situación. Joana, Esteban, Alejandro, si me lo hubiese planteado cualquier otra persona, yo podría creer que me estaba mintiendo o estaba diciéndome alguna cosa o diciéndome cosas que yo quería escuchar, pero venía un relato de mi esposa, era mi esposa la que me estaba contando. Entonces descubrí que sí había algo y entonces comencé a indagar en el tema más profundamente. No, yo estoy asombrada con esta historia, Esteban, y quiero saber más. Pero Alejandro, es muy habitual lo que nos contaba Marco y es hacer regresiones para de alguna manera determinar por qué tenemos temores, por qué tenemos fobias, y en ese tipo de situaciones es donde nos damos cuenta que hemos vivido situaciones, que hemos podido estar en otras vidas. Sí, sobre lo que tú mencionas, Joana, hay algunos expertos que denominan que muchas de estas fobias o traumas que ya tiene incorporada una persona, algunos de ellos sin una explicación convencional, podrían atribuirse a una vivencia, a un hecho trágico que han vivido en una vida previa y que este temor es traído nuevamente en este plano o en la actualidad, en una nueva vida, como una especie de temor irracional que hace que las personas tengan cierto tipo de fobias, una predisposición negativa a vivir ciertas circunstancias. Por ejemplo, dentro de los casos que yo investigaba, leía el caso de una mujer polaca quien tras una regresión hipnótica siempre le había tenido mucho miedo al agua, a nadar, de hecho nunca había tomado un curso al respecto. Cuando le sometieron a una regresión hipnótica, esta mujer recordó que en una vida anterior había fallecido ahogada y que de ahí provenía este temor. Hay un montón de casos alrededor del mundo, cada vez son más comunes, sobre todo las narraciones de niños, ¿no? Sí. Y de alguna manera estos casos lo que nos muestran hasta cierto punto es que ese tipo de creencia en la posibilidad de que exista vida después de la muerte y que se vuelva a nacer sigue viva en Occidente, en Oriente, en Asia, en Estados Unidos, en todos los lugares del mundo. Maestro, usted ha investigado más casos, aparte de lo que usted ha experimentado. Usted es una persona muy inquieta, investiga muchos casos. Sí, pues básicamente a raíz de lo que descubrí con mi esposa, quise adentrarme un poco más en el tema y comienzo a investigar, así como lo hace Alejandro, comencé a investigar los casos que estaban documentados. Y son miles de casos, sí, sobre todo en la India. Hay demasiados casos donde se vivencia todo este tipo de situaciones. Uno de los casos me llegó incluso de aquí de Colombia, de una persona que me comentaba que su esposo se estaba bañando con su hijo y cuando se estaba bañando el hijo va y le dice, papá, yo disfruto mucho esto y lo disfruto tanto como lo disfrutaba con mis hijos. Cuando él lo mira, él se sintió temor de su hijo al punto que lo rechazó un poco, dice, ¿de qué me estás hablando?
Dice, yo me bañaba con mis 2 hijos, así como tú lo estás haciendo conmigo. Y comienza a escribirle una situación y le dice que su esposa había caído por un barranco cerca de Villa de Leyva y comienza a darle unos datos impresionantes. Nadie sabía de que el niño podía saber eso a la edad de 3 años, 4 años. Entonces comienzo a recopilar todo este tipo de situaciones y me encontré en caso, digamos, de una niña en la India que le aseguraba a sus padres que ella vivía en una aldea lejana y le daba toda la forma de cómo poder llegar allá. Y la niña había caído, no sé si Alejandro de pronto recuerda, es un caso muy particular que sucedió en la India, una niña que cae dentro de una alberca y se ahoga ahí. Y que ella llega a la casa y describe toda la situación, conoce la casa a la perfección y pues eso trajo un traumatismo en las 2 familias porque no se sabía cuál de las 2 familias era la familia real de la niña en ese momento. Casos realmente impresionantes que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este programa. Ya esto es un abrebocas con todo lo que nos ha contado aquí Marco, que además tiene muchos otros libros como este, Piel de Ébano, una novela que está escrita por nuestro invitado principal de hoy, que hace parte de la editorial Planeta. Ustedes quédense ahí conectados porque las historias que vienen a continuación realmente los van a dejar impactados. Y continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de la reencarnación, de la posibilidad de volver a vivir, de volver a nacer. Son muchas las religiones del mundo, son muchas las personas que tienen esta creencia. A propósito, me llegó este libro de la editorial Urano que se llama Vidas Pasadas, Tierras Ancestrales y Otros Mundos, gracias a la editorial Urano. Si les está gustando este tema, por favor, denos like, ya mismo, denos like. Compártalo con todas las personas que les guste el misterio, somos una gran familia. Y además de eso, si ustedes quieren escuchar esto en podcast, hay un canal de YouTube que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Escriba en YouTube, Los Audios de Cruz Escribiente. Se suscribe, es gratis y ahí hay cantidad de historias. Por ahora veamos un caso que para mí es extraordinario. El caso de James Leininger es uno de los más impresionantes de la historia. Todo comenzó a inicios de los años 90, cuando el niño empezó a tener pesadillas diarias en las que se despertaba gritando: "El avión se estrella en llamas, no puedo salir". Ante lo repetitivo de sus sueños, sus padres le pidieron al menor que contara más sobre sus pesadillas. James explicó que eran recuerdos de su vida pasada, en la que veía cómo su avión era derribado por los japoneses. Lo asombroso de su relato fue que dio datos específicos de su aeronave y que había descendido de un barco llamado Natoma. Para sorpresa de su padre, quien decidió investigar estos nombres, descubrió que sí existió un portaaviones llamado US Natoma Bay durante la Segunda Guerra Mundial. Tras posteriores conversaciones con el menor, reveló un nuevo nombre, Jack Larsen, quien habría sido su piloto de combate. Estuvo en esa embarcación y vivía en Arkansas. El padre de James no dudó en visitar a Jack y este le reveló que el único piloto de la tripulación declarado desaparecido fue un joven de 21 años llamado James E. Hudson Jr. ¿Recuerdos de vidas pasadas, coincidencias o un fraude planificado? En Más Allá, el misterio está servido. Este caso es muy interesante porque hay muchos datos que llevan precisamente a dar con una persona que asegura que efectivamente alguien había muerto en esa batalla y que tenía muchas coincidencias con lo que decía este niño. Sí. El papá, la familia se dedica a hacer una investigación exhaustiva, llegan hasta ese punto, hay una cantidad de coincidencias, para muchos es un fraude y dicen, no, esta gente se inventó esto, pero Alejandro, ¿qué hay detrás de toda esta historia? Y además, ¿cómo puede uno generar un fraude cuando tantas personas coinciden en los datos que este padre recopiló?
A mí particularmente este caso de James Leininger me parece impresionante porque hay una gran cantidad de datos que han sido corroborados no solo por la familia del niño, sino por investigadores. Hoy en día James ya es un hombre de 26 años. Y comentaba que no solamente a los 2 años tenía una gran cantidad de pesadillas donde un niño, imagínense 2 años, imaginándose en una situación bélica de guerra. Resulta que este niño comienza a tener más información y a recordar más detalles de esa vida previa cuando su familia lo lleva a un museo, una exhibición de aviadores en Texas, en donde había una importante muestra de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Según la familia, cuando James observa esto, el niño comienza a tener como un flashback, a recordar un montón de detalles bastante interesantes. Y tal y como lo decía la nota, yo creo que el dato más impresionante de esto es cuando dice Natoma. Él recuerda una palabra, Natoma. El USS Natoma Bay fue un destructor norteamericano que hizo parte de la Guerra del Pacífico en 1943. Participó en batallas en Filipinas, en otras islas del Pacífico Sur. Es decir, fue un portaaviones, un destructor que hizo parte de algunas batallas realmente muy cruentas. Y cuando la familia comienza a contrastar datos sobre la tripulación, sobre los detalles que un niño de 2 años les comentaba, quedaron realmente estupefactos. Pero para mí lo más sorprendente de esto, Joana, es que en algún momento cuando están investigando a James, le dice, ¿qué sentiste cuando moriste? O sea, ¿tienes algún recuerdo, algún vestigio, alguna sensación cuando falleciste en una batalla? Y él dice, sí, recuerdo a 3 compañeros y ellos 3 me saludaron desde el cielo, dando detalles específicos de sus nombres, de sus apariencias, con datos que fueron posteriormente contrastados por su familia y los investigadores. Bueno, realmente ese caso para mí es sorprendente, maestro Marco, y es uno de los, se los había colocado al comienzo, en esa foto, les dije, vean esta foto porque lo vamos a desarrollar. Pero maestro, usted para este libro, Transmigración, también investigó, porque es una persona muy seria, usted investiga los temas a fondo porque es un escritor de novela histórica, y para escribir novela histórica hay que leer historia, y para este tema también. ¿Qué piensa de este caso y de lo que usted alcanza a ver? He visto otros casos que también están documentados que son muy similares, en los cuales, digamos, hay un caso que quizá Alejandro lo recuerde, es el de un niño que entra a un supermercado y dice, aquí me mataron, que es el caso de un policía. Sí, sí. ¿Sí lo recuerdas? Sí, sí. Sí, ese caso a uno pues le hiela la sangre, sobre todo cuando uno se da cuenta de que él recuerda todos los elementos de lo que sucedieron allá. Específicos. No sé en qué lado, en qué parte de los Estados Unidos fue, pero es un caso muy sonado. Entonces, son demasiados casos como para obviarlos, como para decir, aquí no pasa nada. Yo creo que sí hay algo y sería bueno que no solamente, aparte de que están documentados, los pudiéramos dejar ahí, sino que también trascendiéramos en ellos y tratáramos de encontrar cuál es el hilo conductor entre todo esto. Sí. Si es real que esto existe, ¿por qué de pronto no se investiga más a fondo y podemos entender un poco más la realidad de nosotros? Yo escribí otro libro, a la par con este no está acá, se llama El hombre en el espejo. Es otro caso que yo quise llevar un poco más adelante, es qué pasa, qué hay más allá de la vida. O sea, no hablando de vidas pasadas, sino qué pasa cuando nosotros nos desprendemos, cuando dejamos esta vida material. Cuando comencé a escribirlo, comencé a documentar y quería encontrar qué sucede más allá de esto que les comento. Cuando lo comencé a escribir y lo diagramé, lo puse en escaleta y comencé a desarrollarlo, me di cuenta que mi padre tenía mucho temor de dejar este mundo. Claro, mucha gente le teme a la muerte, pero yo le mostraba a él de que no había tal tema de la muerte, sino que esto era un desprendimiento y que ahí realmente cuando uno nace, no cuando uno muere. Se lo planteaba hacia mi papá, pero pues no estaba preparado para lo que él hizo. Él confió tanto en todo lo que se estaba planteando que en determinado momento sufría el corazón, suspendió las pastillas del corazón porque creyó en lo que se estaba planteando. Yo lo planteo con la historia de una pareja, un hombre y una mujer, que tiene una vida donde él es muy fuerte, que es demasiado, digamos, obsesivo con el amor de su esposa, hasta que ella tiene un accidente y cae en coma. En el momento que cae en coma, él llega allá y dice, no, yo te debo muchas cosas por todo lo que hice, por todo lo mal que te traté.
Y si tú llegas a fallar, si tú llegas a morir, le dice a ella estando en coma, yo quiero irme contigo. Y comienza a buscar todos los métodos que pueden existir de suicidio para irse con ella, pero desafortunadamente para él todos le causan temor, le temen las alturas, no puede ver la sangre, pero cualquier cantidad de cosas así. Y busca un medio para ser asistido. Hay métodos de asistidos, sobre todo en Suecia, donde si uno quiere quitarse la vida, uno puede ir allá y allá lo tratan y lo pueden hacer. Sin embargo, como él no tiene una enfermedad terminal, no le pueden practicar esa eutanasia y él se ve en la triste realidad de que algo tiene que hacer. Para su fortuna, alguien le recomienda a un médico que está un poquitico más allá de los límites éticos y él le dice, ok, si tú quieres fallecer, entonces vamos a hacer una cosa. Hay un método que es el método de Killian que alguien descubrió, que es ese desprendimiento etéreo que hay del cuerpo, que alguien pudo documentar que parece que hay un ectoplasma que sale del cuerpo y dicen que muy posiblemente es el desprendimiento del alma en el plano físico. El médico dice, yo me sueño mucho con mi hijo, él murió hace unos años y yo quiero descubrir si en realidad hay algo más allá después de la muerte. Y busca una persona que quiera ir y volver. Él le dice, yo te puedo causar la muerte en el mismo momento en que tu esposa desaparezca, en que vaya perdiendo todo sus signos vitales, te voy a programar la muerte con un teaser y en ese momento tú tienes 4 minutos y medio para investigar todo lo que quieras investigar. Vas a estar en el mismo plano y tienes esos 4 minutos y medio. Para los 4 minutos y medio yo te voy a traer de regreso. Y lo que me vas a hacer es traerme la información que está más allá. Y ahí comienza a desarrollarse toda la temática de este libro del hombre del espejo que lo conocen mucho. Maestro, ya no estoy queriendo irnos a comerciales, pero Joana nos va a presentar unos libros suyos para que la gente los conozca, pero aparte de eso, yo sé que usted ha intentado también hacer una regresión. Eso nos lo va a contar después de comerciales. Yo también tengo esa pregunta. Pero bueno, aquí les recomendamos los otros libros de Marco Terrovallo, que es Aleluya. Habla de una historia de brujería y hechicería. Y por aquí también el siguiente libro, A la Casa del Galeón San José. Así que todos estos libros los pueden conseguir en cualquier librería del país, también en las plataformas digitales como Busca Libre. Así que vayan y lo buscan porque las historias de este señor están muy interesantes. Un saludo a todos los que nos ven en Texas, en Estados Unidos. Allá vive el maestro, para que lo busquen, en Texas. Saludo a los de México que están por allá. Saludo a los hondureños, a los catrachos, a los nicas. Saludo a toda la gente. El otro día me estaban escribiendo de San Luis.